Hola, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a un webinar más de Madrid 5E. En el webinar de hoy vamos a ver cómo empezar a trabajar con el aula virtual de Educamadrid. Bueno, en primer lugar deciros que hoy me acompañan aquí detrás en el chat mis compañeras Cristina Esteve, responsable de formación en Aula Planeta, y Laura Díaz, asesora pedagógica de Aula Planeta en la zona de Madrid. Yo soy David Romero y también soy asesor pedagógico en la zona de Madrid y voy a impartir yo el webinar de hoy. Antes de empezaros a contar el plan de formación, quería recordaros que tenemos nuestras redes sociales, por ejemplo, nuestro canal de YouTube, en donde vamos colgando todos los webinars que hemos ido realizando las pasadas semanas y los que estamos realizando este mes de octubre. Por otro lado, tenemos, que ahora os lo pasarán por el chat mis compañeras, unos Google Sites que son materiales de ayuda y de formación para el profesorado, unos materiales de ayuda específica que no dejan de ser manuales, vídeos y otros contenidos multimedia. Por otro lado, tenemos un canal de Telegram que se llama Aula Planeta de Madrid 5E, en donde ya hay prácticamente 200 profesores y profesoras de la Comunidad de Madrid que utilizan esta integración en sus aulas virtuales. Por último, recordaros que tenemos Twitter, Facebook, YouTube e Instagram, en donde vamos haciendo publicaciones de forma habitual. ¿Qué es esto de Aula Planeta en Madrid 5E? Este proyecto es un proyecto que se ha llevado a cabo desde la Consejería y se basa en dotar de contenido curricular a las aulas virtuales. Desde Aula Planeta se ha hecho la integración de los contenidos desde quinto de primaria hasta cuarto de la ESO, además del contenido enciclopédico del grupo. Hay un plan de formación detrás de este proyecto que pasa primero por una serie de webinars como los de hoy. Estos webinars van dirigidos al profesorado, equipos directivos y coordinadores TIC. Por otro lado, tenemos la parte de acompañamiento centro a centro. Para aquellos centros que lo solicitéis, a través de un enlace o poniéndose en contacto directamente con nosotros y nosotras, podéis solicitar formaciones tanto de descubrimiento de Aula Planeta como profundización de estos recursos en el aula virtual. Las formaciones que estamos impartiendo no solo se basan en los recursos exclusivos de Aula Planeta, sino que también se están centrando en la gestión básica del aula virtual para poder manejar estos recursos y otros. Además, estamos trabajando en conjunto con el CITIF, los diferentes CITIF de Madrid y el CRIF de las Acacias para ofreceros formación a través de sus diferentes cursos y estamos ofreciendo un seminario propio. Por último, por supuesto, queda la parte de formación de esta serie de Google Sites y estos recursos y contenidos que se han puesto a disposición tanto del alumnado como del profesorado. Bien. ¿Qué es lo primero que vemos? Ya vamos a entrar en materia, en el aula virtual, entonces. ¿Qué es lo primero que vemos? Lo primero que vemos es mis cursos, que se llama así en cualquier aula virtual. Mis cursos son los cursos en los que yo estoy como profesor y ya no solo profesor, pues a lo mejor de un grupo de alumnos, sino tengo el rol de profesor, es decir, yo puedo estar matriculado en otros cursos que no sean de mi tutoría, pero en los que tenga el rol de profesor dentro. Me explico. Moodle tiene una serie de tipos de usuarios. Vamos a entrar dentro del mío. Entre los tipos de usuarios están administrador, que en este caso no aparece, gestor, profesor. Estos tres primeros tienen permisos de edición dentro del curso, pueden agregar recursos, borrarlos, modificarlos, etc. Luego tenemos profesor sin permiso de edición, que puede ser un buen rol para asignarlo si tenemos algún assistance de inglés en nuestra clase o para roles similares o para compañeros de equipo que a lo mejor todavía no estén trabajando todavía con las aulas virtuales, pero nosotros que sí estamos con ellas, le enseñemos le asignemos este rol y ellos puedan participar en el aula virtual sin poder llegar a editar. Luego tenemos el rol de estudiante, que obviamente, como su nombre indica, es para los alumnos y las alumnas que estén matriculados en nuestro curso. Y por último tenemos el rol de invitado. El rol de invitado suele ser utilizado para que familias o agentes externos al aula puedan visitar el aula virtual.
Entonces, como ya he dicho, en mi caso solo estoy matriculado como profesor en este curso. Y este va a ser el curso que vamos a utilizar para el webinar de hoy. ¿Qué es lo primero que deberíamos conocer como usuarios o usuarias de Moodle o futuros usuarios? Este engranaje de aquí. Este engranaje va a ser en realidad vuestro mejor amigo. ¿Por qué? Porque es a través de este engranaje en donde yo puedo editar, por ejemplo, los ajustes del curso. Puedo cambiar el nombre del curso de Aula Planeta, lo puedo llamar a quinto B Matemáticas Aula Planeta, por ejemplo. O ponerle el nombre que yo quiera. Puedo añadir una descripción del curso para que los alumnos desde fuera vean no los contenidos, sino en una frase resumir de qué contiene este curso. Por ejemplo, en este curso encontrarás los contenidos de matemáticas de quinto B. Hay otra serie de ajustes, pero estos ajustes ya son de un nivel más avanzado y quizás para el webinar de hoy no sería apropiado enseñarlos. Por último, doy a guardar cambios y vemos que el nombre del curso ha cambiado. Vuelvo al engranaje. La función principal que vais a tener que utilizar siempre como profesores y profesoras de una aula virtual es activar edición. Activar edición nos permite añadir secciones a nuestro curso. ¿Qué son las secciones? Son los temas o las partes en las que se va a dividir nuestro aula virtual. Por ejemplo, puedo agregar 3 secciones a la vez y esto hace que se generen 3 temas. Estos temas se pueden renombrar. Es decir, si yo aquí en este curso que lo voy a dedicar a matemáticas, en este caso, no quiero que se llame tema 1, quiero que se llame los números enteros. Haciendo clic en el lápiz y después haciendo clic en la tecla Enter, ya cambiaría el título de este tema o esta sección. Es decir, nosotros lo podemos llamar temas, pero Moodle lo llama secciones. ¿Qué más podemos hacer con la edición activa o activada? Podemos ver las diferentes... Uy, perdón. Podemos ver algunos elementos extra de este menú lateral, como por ejemplo el libro de calificaciones. Sobre este libro entraremos más adelante, pero aquí, para haceros un adelanto, es la zona de Moodle o del aula virtual en donde se van a integrar las calificaciones de las tareas y actividades que incluyáis. Otra cosa que podemos hacer con la edición activa es reordenar tanto los recursos como los temas. Yo solo tengo un recurso introducido en el aula, pero si tuviera más, podría reordenarlos. Este incluso lo puedo reordenar y puedo hacer que pase de una sección a otra. Simplemente hago clic, mantengo pulsado en el ratón y suelto donde quiera incrustar este recurso. Lo mismo sucede con las secciones. Vamos a refrescar. Ahí. ¿Qué más podemos hacer? Otra de las funciones muy interesantes y útiles es la opción de poder ocultar secciones enteras o recursos. Es decir, yo en mi aula virtual, en este momento del curso, a lo mejor quiero que mis alumnos solo vean los 2 primeros temas y no vean los contenidos del tema 3 en adelante. Para ello, tengo que hacer clic en editar y hacer clic en ocultar tema. Si yo ahora cambio a la vista del estudiante, no vería los contenidos de este tema. ¿Qué más podemos hacer? Además de mover de forma vertical, podemos mover de forma horizontal. Voy a agregar un recurso para que veáis la diferencia. Vamos a coger el recurso chat por coger alguno en particular. Y aquí en el botón de editar puedo moverlo a la derecha.
Una vez que lo he movido a la derecha, también nos permite moverlo hacia la izquierda. Esto ya son opciones para que vosotros dispongáis el aula virtual más o menos a vuestro gusto, dentro de estas opciones un poco limitadas que Moodle ofrece. A lo mejor os interesa dejar, por ejemplo, en primer lugar, un material expositivo. Lo podemos dejar aquí a la izquierda y a la derecha un contenido sobre ese primer material. En este caso, al quitar la edición, quedaría así. Tampoco esto es algo que sea estrictamente necesario, es decir, por defecto Moodle siempre los va a reordenar en la misma línea imaginaria. Entonces, esto ya es a gusto de cada profesor y de cómo quiera plantear el aspecto visual de su aula virtual. Bien, seguimos con la edición activa. Una de las funciones más fundamentales del aula virtual es este botón. Añade una actividad o un recurso. Con este botón se puede acceder a toda la variedad de recursos que ofrece Moodle, entre ellos, por supuesto, los que tenemos desde Aula Planeta, tanto los recursos independientes como las unidades didácticas para el alumno que reciben el nombre de cuaderno de aprendizaje o las secuencias didácticas que son el cuaderno del profesor. Si hago clic en cualquiera de estos recursos, me lleva a una interfaz para seleccionar, en este caso, el cuaderno del profesor y simplemente tengo que seguir lo que viene siendo la interfaz, es decir, tengo que elegir un curso, luego una asignatura, después un tema. Vemos que al elegir este tema el nombre se introduce automáticamente y ya por último guardar los cambios y regresar al curso. Esto lo he hecho para una secuencia didáctica de Aula Planeta, pero podría haberlo hecho perfectamente para introducir una URL, por ejemplo, o una sesión de videoconferencia de Jitsi. Aquí pondría el nombre de la sesión y pondría el comienzo de la videoconferencia, es decir, qué día y a qué hora la quiero. Una cosa más sobre este botón de añadir actividad o recurso es que al lado derecho de cada actividad o de cada recurso viene una explicación sobre qué consiste esos recursos o actividades. Es decir, que por ejemplo en Aula Planeta Recurso se explica que este es un módulo para añadir una actividad o recurso de Aula Planeta que contiene un buscador, que ahora entraremos, para localizar los contenidos que queramos y cómo trabajar con este buscador, con esta interfaz. Dice, a su derecha encontrarás un botón más o una cruceta con el que poder añadir recursos o actividades. Aula Planeta te ofrece una gran cantidad y diversidad de recursos. Recursos expositivos, retos, actividades autocorregibles y de respuesta abierta, problemas, competenciales, actividades, materiales de evaluación y autoevaluación, generadores de test y exámenes, webquest, proyectos colaborativos, etc. Lo mismo con cada una del resto de actividades. A ver, pinchando para que los veáis, que cada uno tiene su descripción. Y lo mismo con los recursos. Muchas veces, de hecho, viene lo que es la descripción seguido de posibles situaciones en donde podemos utilizar estos recursos o actividades. Por ejemplo, el recurso carpeta se puede utilizar para agrupar una serie de documentos sobre un tema en concreto. Imaginemos que tenemos una serie de PDFs y no queremos que la lista, que el curso de Moodle se quede muy largo, ¿no? Y que haya que hacer mucho scroll para navegar dentro de él. Entonces, para ello recogemos todos los archivos, PDFs, presentaciones, actividades, etcétera, y fichas, y las metemos dentro de una carpeta.
Otra cosa que no he explicado de los recursos, ya que apenas tenía uno, era que con el botón de edición, con la edición activa, los recursos, aparte de poder moverse, se pueden ocultar y borrar como ocurría con las secciones. Es decir, yo antes he explicado que estas secciones las podía reordenar. Lo mismo pasa entre los recursos. Si yo quiero borrar, por ejemplo, esta videoconferencia, hago clic en editar y después en borrar. A continuación aparece una pantalla de confirmación preguntándonos si estamos seguros de que queremos hacer este borrado y confirmamos. Lo mismo con ocultar. Puedo ocultar algunos recursos concretos, como por ejemplo un examen, en el caso de no querer que mis alumnos lo vean todavía. Simplemente hago clic en editar y después en ocultar. Voy a enseñaros también a cómo ver de forma rápida lo que ve el estudiante, es decir, la vista del estudiante. Para ello voy aquí arriba a la derecha a mi perfil, hago clic y la última opción es la de cambiar rol. Me dice, elige un rol para tener una idea de cómo alguien con ese rol verá este curso. Yo lo que quiero es, como profesor, ver qué va a ver mi alumno cuando entre en el aula virtual. Entonces, hago clic en estudiante. Ahora estamos viendo el aula virtual desde el rol del estudiante. Vemos que ha desaparecido un bloque de aquí, un bloque de color azul-gris. Vemos que este sí que se ha mantenido, que ahora explicaré en qué consiste cada bloque. Y veo que los recursos que estaban ocultos, que nosotros hemos marcado como ocultos, ya no están porque estamos desde la vista del estudiante. Sin embargo, este recurso que no estaba oculto, sí que lo vemos. Para volver al rol normal, hacemos clic en nuestro perfil y por último en este botón de aquí. Un truco, por ejemplo, si queremos ocultar todos los recursos de una unidad, por ejemplo, vamos a añadir un recurso independiente, una página. Si yo como profesor o profesora voy a tener en el tema 3 varios recursos, perdonad, movemos aquí arrastrando. Si yo como profesor o profesora quiero que todos los recursos del tema 3 estén ocultos, porque aún no quiero que tengan acceso, en vez de ocultar cada recurso de manera independiente, lo que debería hacer es hacer clic en editar y después ocultar tema. De este modo no tengo que ocultar y luego posteriormente desocultar cada uno de los diferentes recursos. ¿Hay alguna duda por el chat de momento? Por ahora no. Genial, gracias. Nada, gracias a ti. Volvemos a mostrar los diferentes temas o secciones. Entonces, una vez visto hasta aquí lo que vienen siendo las opciones básicas de Moodle, ¿no? Los ajustes básicos, voy a contar uno más que ya consideraría que es de nivel medio, pero bueno, desde Hola Planeta se ha hecho una integración de contenidos curriculares, como ya he dicho, y de contenido enciclopédico, que se resume al final en estos dos bloques laterales, el de añadir asignaturas, unidades o recursos a tu aula virtual y el del banco de contenidos. Por defecto, cuando creéis un curso en Educamadrid, cuando creáis una aula virtual, estos dos bloques deberían aparecer de forma automática. ¿Qué ocurre en el caso de que no aparezcan? Voy a borrarlos. Vamos a ponernos en la situación de que yo estoy utilizando un curso del año pasado y quiero estos dos bloques que me facilitan un poco la introducción de recursos a mi aula virtual. Para ello, en primer lugar, y como siempre, que esto os vais a acostumbrar, voy al engranaje y activo la edición. Después, busco este panel lateral izquierdo. Si no está, hago clic en este cuadro de aquí arriba
Y me voy a la última opción. Agregar un bloque. ¿Cómo se llaman los recursos? Perdón, ¿cómo se llaman los bloques de Aula Planeta? Hay dos. El primero es Aula Planeta Repositorio. Este es el bloque de agregar contenidos curriculares. Este bloque, además, es único y exclusivo del docente porque es él o ella quien va a añadir recursos al aula virtual y no el alumno. En segundo lugar, tenemos banco de contenidos de Aula Planeta. Este bloque redirige a una web en la que se encuentra todo el contenido enciclopédico del Grupo Planeta y que está a disposición tanto de alumnos como de profesores. Más adelante veremos este entorno. ¿Cómo puedo agregar recursos de una forma rápida a mi aula virtual? Una vez que tenemos agregado nuestro bloque de Aula Planeta, sin activar edición o con la edición activa, esto es indiferente, hago clic en él, en el bloque, tanto en acceder como en cualquier parte de la imagen. Aquí nos encontramos con dos partes principalmente. La primera, ¿qué contenido queremos añadir? Es decir, ¿queremos añadir una asignatura completa, una unidad didáctica o un recurso independiente? Este sería un primer lado de añadir ya los contenidos curriculares, pero en el lado derecho, como podemos ver, dice Aula Planeta te ayuda. Estos dos bloques son una serie de Google Sites con material de formación, material de ayuda al docente. Vamos a verlos cada uno de ellos. Estos materiales ahora alguna de mis compañeras os lo pasará por el chat para que los tengáis a mano. En primer lugar tenemos el de descubrir qué tipo de contenidos podemos añadir. Hay un vídeo breve sobre el proyecto, un enlace al grupo de Telegram de Madrid 5E y una explicación de estas tres partes, de estos tres tipos de recursos que podemos añadir. Es decir, podemos añadir una asignatura completa. Al añadir una asignatura completa, además, se integran un índice de cada unidad, una secuencia didáctica del profesor y un cuaderno del aprendizaje. Además, como estamos añadiendo una asignatura, se añadirían todos los temas, es decir, todas las unidades didácticas de esa asignatura, y de forma automática se crearían, que luego lo veremos, una sección por cada unidad didáctica, con su título correspondiente además. Todo esto de forma automática. Después podríamos añadir una unidad didáctica. Aula Planeta aquí distinguimos dos tipos de unidades didácticas. Por un lado, las secuencias didácticas, que son una secuenciación de todos los recursos que tiene el profesor o la profesora para trabajar con su alumnado. Y por otro lado, el cuaderno del aprendizaje, que es un entorno similar al libro de texto, pero digital en este caso, y además modificable, en donde el alumno puede trabajar y practicar todos los contenidos que vaya viendo en el aula. Cada site es diferente, es decir, bueno, perdón, me he saltado este segundo de apoyo docente. Este Google Sites nos lleva a un calendario de webinars en el que aparecen, en este caso, los webinars de octubre. Además, hay un enlace al canal de YouTube en donde consultar las grabaciones antiguas, es decir, los webinars que hemos ido haciendo las últimas semanas y en el mes de septiembre. De hecho, si hacéis clic en los títulos de cada webinar, os llevará a la sesión del Teams Live, como este, en donde podréis ver el evento en directo o en diferido, si lo estáis viendo en diferido. Esta es la ayuda, la llamamos ayuda contextualizada. ¿Por qué? Si yo ahora me voy a añadir un recurso, el texto de este cuadro cambia. Dice, consulta qué tipo de recursos hay disponibles y cómo utilizarlos en el aula. Ya este es otro site diferente, específico de la tipología de recursos. Lo mismo ocurrirá en el caso de unidades y en el caso de asignaturas. A estas alturas de curso ya todos y todas tendréis vuestra programación didáctica hecha. Entonces, lo que vamos a plantear ahora mismo es ir de lo concreto a lo general. Vamos a partir de cómo enseñar recursos de cómo añadir recursos de manera independiente a vuestro aula virtual
Ya hemos visto cómo añadir secciones, ¿no? Pues ahora cómo incorporar recursos. Después iremos un paso más atrás para ver cómo incorporar unidades didácticas y por último, cómo incorporar asignaturas, que este último proceso además es muy simple y no lleva nada de tiempo explicarlo. Bien. Vuelvo a la interfaz. Entonces, yo he dicho, hay que ir a añadir asignatura, unidad o recurso a tu aula virtual con el bloque lateral. Nos dan 3 opciones. Vamos a añadir un recurso concreto. Dice, añade a tu aula virtual recursos y actividades del curso. Esto nos va a llevar a una interfaz. A una interfaz en la cual se compone de un buscador con una serie de filtros. Por ejemplo, puedo buscar aquí decimales. Lo que me sale a continuación son todos los recursos y actividades de Aula Planeta que tengan alguna relación con los decimales, que yo lo he buscado aquí, pero nos van a salir recursos y actividades de todos los cursos de Aula Planeta, es decir, desde quinto de primaria hasta cuarto de la ESO. Si yo quisiera filtrar por curso, tendría que hacer clic en este desplegable e ir a primero de la ESO, por ejemplo, para ver todos los recursos y actividades de los decimales de primero de la ESO. También podría filtrar por materia y por competencia, como podéis ver aquí. ¿Cómo puedo ver yo estos recursos antes de incrustarlos o incluirlos en el aula virtual? Muy fácil, hay que hacer clic en el título o en la descripción. Como vemos, aquí nos ha llevado a una actividad autocorregible en la que tenemos que ordenar los números decimales de menor a mayor. Yo si ahora voy a corregir, me diría cuáles han sido las respuestas correctas, evidentemente 0. Las incorrectas, que han sido todas, podría reintentarlo o podría ver la solución. Esta es la previsualización. Ahí todavía no se ha incluido en el aula virtual. ¿Cómo se incluye? Como he explicado antes, con este símbolo más o esta cruceta. De hecho, si dejáis el ratón puesto, dice añadir recurso. Los recursos que vayáis añadiendo van apareciendo justo debajo de la interfaz del buscador. Voy a explicar brevemente los tipos de recursos que tenemos en Aula Planeta. En este caso estoy en matemáticas, pero bueno, matemáticas puede ser un buen ejemplo para ver la diferente tipología. Si tuviera que buscar alguno más, me iría a alguna otra asignatura. Las actividades del lápiz son aquellas actividades o ejercicios de respuesta cerrada autocorregibles. Os voy a enseñar otro, por ejemplo. Aquí tenemos un ejercicio para trabajar las fracciones desde una perspectiva visual. También hay preguntas de tipo test. Hay preguntas de tipo test o enunciados relacionados con imágenes. También hay audios para aquellos tanto de lengua como de inglés o de francés, para que tengáis pues podéis trabajar las diferentes dimensiones del idioma, pero a la vez teniendo actividades ya autocorregibles. Una ventaja de estas actividades autocorregibles es que se integran de manera automática en el libro de calificaciones de Moodle, en este apartado que hemos enseñado aquí a la derecha. También tenemos interactivos. Los interactivos tratan de acercar un contenido más en profundidad a los alumnos, es decir, no son tanto como las actividades de repaso o para practicar, sino que aquí sí que hay un contenido que se va a desarrollar sobre el que luego se va a hacer una parte práctica. Los interactivos al final tienen una interfaz muy sencilla en la que a través de una serie de botones e instrucciones el alumno va siguiendo la explicación y el profesor dentro de la secuencia didáctica tiene la guía didáctica o guía del docente para trabajar este contenido en el aula. En este caso, por ejemplo, aparecen los pasos para convertir un número
decimal exacto en fracción. Como podemos ver, la interfaz es bastante sencilla. Estos interactivos también se pueden añadir aquí. Luego vamos a ver cómo ver la propuesta didáctica de cada uno de ellos. Estas actividades con el lapicerito y con un clip son actividades competenciales, actividades que requieren al alumnado que generen un producto de algún tipo. Aquí tenemos una parte de presentación de la actividad y la tarea que hay que realizar. Aunque aquí aparece un mensaje de que en este curso encontrarás las indicaciones y que para la entrega hay que seguir las indicaciones del docente, desde Moodle lo que podemos generar es un recurso tarea para que todos aquellos productos que los alumnos tengan que generar, pues hay veces que son murales de fotos, hay veces que son ensayos o investigaciones, otros productos pueden ser vídeos, maquetas, experimentos de ciencias. Pues eso se puede plantear como el docente quiera, es decir, yo como docente puedo decir a mis alumnos de trabajar esto tanto en casa colgando la actividad en Moodle como en clase presentándola, o puedo trabajar esto desde clase planteando el proyecto y en Moodle habilitar un recurso tarea para que los alumnos suban un fichero en el que muestren el producto que han desarrollado. Vamos a ver cómo sería esto. Y ahora le doy a siguiente y ya agregaría las 4 actividades que he seleccionado. Una vez que tengo las actividades que he seleccionado, el propio sistema me va a preguntar dónde las quiero colocar. En mi caso las voy a colocar en el tema 2. Aquí a la derecha aparece un tic de que lo hemos seleccionado y hacemos clic en añadir los recursos y mostrar los cambios. Aparece una pantalla de confirmación enseñando ya que se han añadido los siguientes recursos a tu aula virtual. Y aparecen los 4 recursos que hemos incluido. Además dice en qué sección se ha añadido, en este caso en el tema 2. Si yo quisiera añadir un recurso tarea para que mis alumnos entregasen el producto de estas actividades competenciales, que están tanto en matemáticas como en ciencias y en lengua, tendría que habilitar la edición, añadir actividad o recurso y buscar tarea. El módulo tarea sirve para que los alumnos suban prácticamente cualquier tipo de contenidos. Documentos de texto, imágenes, audio, vídeos, etc. Van muy de la mano de estas actividades competenciales o de proyectos. Y ahora puedo poner un título. Por ejemplo, entrega tu proyecto de matemáticas. Una descripción para que el alumno vea brevemente qué tiene que hacer con este recurso de tarea. Lo habitual es poner en la descripción una pequeña guía, con una frase o dos, de instrucciones que tienen que hacer los alumnos. En este caso, pincha y arrastra el archivo en donde tengas documentado el proyecto realizado, suéltalo en la caja de abajo. Aquí tenemos una serie de parámetros más avanzados, es decir, yo puedo habilitar desde cuándo permito que los alumnos y alumnas puedan entregar este proyecto y puedo acotar las fechas de entrega. Esto, la semana que viene, habrá un webinar de un uso ya intermedio sobre el aula virtual y allí lo veremos en cómo integrarlo y cómo trabajar con estos ajustes más específicos.
como podemos ver, Moodle permite una gran cantidad de ajustes por cada tipo y recurso que añadamos. No hay que volverse locos porque la funcionalidad básica es lo que hemos visto hasta ahora. Y con eso ya es suficiente para arrancar con los alumnos y que puedan ir trabajando desde casa y que no se desenganchen a la actividad educativa del día a día. Por último, guardamos los cambios y regresamos al curso. Puedo coger y arrastrar esta entrega, dejarla junto a la actividad competencial, incluso, como hemos visto al principio del vídeo, moverla un poquito a la derecha para que parezca derivado de ella. Y ahora, cuando el alumno entre al aula virtual, voy a ir cambiando de rol, se encuentra lo siguiente. Su actividad en donde se explica qué proyecto debe realizar acerca de matemáticas y un espacio dentro del aula virtual para que entregue el proyecto. En este caso estamos utilizando matemáticas, pero podría ser un proyecto de ciencias, algún trabajo de investigación en lengua castellana y literatura, algún trabajo de inglés, etc. Aquí el alumno, por ejemplo, vemos que tiene acceso a el interactivo que hemos visto antes. Vuelve al rol del profesor. Ya hemos visto de una forma breve pero ágil cómo añadir recursos. Otra forma de añadir recursos que la hemos mencionado al principio es desde aquí, desde actividad o recurso. Desde aquí también podemos añadir recursos de Aula Planeta. Para recursos independientes, el primero, Aula Planeta-recurso. Además, con su explicación de la interfaz y de la tipología de recursos que se pueden encontrar. ¿Y esto a dónde nos llevará? A la misma interfaz de antes. Con nuestro buscador. Con sus filtros. Y de la misma manera puedo previsualizar los recursos. En este caso, este proyecto, ya que es de secundaria, conlleva una serie de pasos en donde se guía al alumnado para la clasificación de los invertebrados. También hay una parte de planificación a nivel del trabajo grupal que tienen que realizar los alumnos. Y la parte de exposición pues se podría realizar tanto en clase como vía online haciendo uso de estas tareas y que los alumnos o los grupos de alumnos hagan entrega. A la hora de guardar cambios y regresar al curso, se va a agregar de forma automática y no nos va a preguntar dónde queremos añadirlo, puesto que se lo hemos dicho al principio, ya que yo he dado clic aquí, añadir una actividad o recurso, dentro del tema 2, por lo que se ha incluido este proyecto dentro del tema 2 de forma directa. Como podemos ver, hemos incluido también varias actividades. Si yo me voy al libro de calificaciones, aquí a la izquierda aparecería lo que es el listado de alumnos, en este caso solo hay uno, y a la derecha el listado de actividades que se han incluido dentro del aula virtual. Hay actividades que no se sincronizan, por ejemplo, hay secuencias de imágenes, vídeos o enlaces que no tendría mucho sentido que se incluyeran dentro de este libro de calificaciones, ya que no generan ningún tipo de nota. Son recursos explicativos, expositivos o simplemente que el alumno los utiliza para buscar información. Solo se integran aquellos sobre los que se genera pues una respuesta, ya sea abierta o cerrada, o un producto. Bien, ya hemos visto cómo añadir recursos independientes a nuestro aula virtual y cómo añadir secciones. Ahora vamos a ver cómo incorporar diferentes unidades didácticas. Para ello voy a crear una sección en particular para el profesor.
y otra para el alumnado. Bien. Para ello puedo agregar este tipo de unidades desde el bloque de aula planeta o desde añadir actividad o recurso. En este caso lo voy a hacer desde el bloque de aula planeta, pero siempre nos va a llevar a la misma interfaz, por lo que es indiferente desde donde hagamos esta integración. Aquí tenemos la opción de unidad. Entonces, al igual que ocurría antes, hay que seguir los diferentes pasos de la interfaz. Es decir, primero elegir un curso. Vamos a elegir, por ejemplo, segundo de la ESO. Vamos a elegir geografía e historia. Y nos deja elegir qué tipo de unidad queremos añadir. Vamos a añadir una unidad didáctica para el profesorado. Entonces, dejamos ya la opción marcada y elegimos en la unidad. Elegimos su título. La península ibérica en plena Edad Media. Hago clic en siguiente. Bueno, también la puedo previsualizar, pero bueno, como vamos a entrar ahora en ella, no es necesario. Nos pregunta de nuevo dónde queremos añadirla. En nuestro caso, hemos habilitado una sección específica. Hacemos clic y mostramos los cambios. Volvemos al aula virtual, ya ha aparecido esta pantalla de confirmación de que hemos añadido esta unidad didáctica y volvemos. Las secuencias didácticas nunca las van a ver los alumnos. ¿Por qué? Vamos a entrar en ella. Esta secuencia didáctica es el repositorio secuenciado de actividades y recursos de Aula Planeta. Y de aquí el docente puede extraerlos de manera independiente, uno a uno, para integrarlos dentro del aula virtual. Es decir, al igual que podíamos integrar los recursos desde el buscador de recursos y podíamos integrar varios a la vez, desde aquí podemos consultar la secuencia de estos recursos y podemos consultar, que esto es particularmente interesante, la propuesta didáctica de cada uno de ellos. Antes de entrar a cada recurso vamos a ver la guía didáctica. Cada unidad didáctica viene acompañado de una guía didáctica de la unidad, en donde aparecen los objetivos competenciales y la estrategia didáctica a seguir. Además, junto con los recursos, acompaña un mapa conceptual. Este mapa conceptual es un PDF con todos los contenidos desarrollados y puede ser entregado como material de repaso a los alumnos. Más adelante veremos que todas las unidades, o todas las secuencias didácticas, tienen un mapa conceptual interactivo, que son muy útiles para desarrollar el contenido a modo de repaso con los alumnos, tanto al principio de la unidad para ver lo que saben como al final. ¿Qué nos encontramos en una unidad, por ejemplo, de geografía e historia? Nos encontramos el desafío, que el desafío en este caso es un recurso, una propuesta para trabajar toda la unidad didáctica de manera colaborativa con los alumnos. Si queréis conocer el desafío en profundidad, os recomiendo que os veáis un webinar ya pasado en el que se explica cómo trabajar las ciencias con Aula Planeta en Madrid 5E. Pero bueno, simplemente contaros eso, que el desafío es una propuesta, viene acompañado con su guía docente, con sus materiales de evaluación, sus rúbricas y sus dianas de aprendizaje, además de otros documentos asociados a este proyecto que vienen aquí adjuntos y una ficha para el alumno. Yo, si añadiese esta propuesta a mi aula virtual, lo que se añadiría es esta parte más interactiva, con toda la propuesta del desafío y sus diferentes fases. Pero las propuestas didácticas de cada recurso son exclusivas de la secuencia didáctica. Aquí vemos otro tipo de recurso. En este caso se trata de un interactivo.
yo si añadiese este recurso a mi aula virtual, se añadiría lo que viene siendo esta interfaz. Aquí, por ejemplo, podría ver la evolución, ¿no?, de la península ibérica en la historia. Pero para trabajar con los alumnos, tendría que consultar la ficha del alumno y también podría ver la ficha del profesor desde esta secuencia didáctica. ¿Cómo añado un recurso desde la secuencia didáctica? Es muy sencillo. Aquí a la derecha hay 3 puntos que van seguidos y que si dejo el ratón pulsado pone asignar recurso. Si yo hago clic, ya me sale la opción de añadir recurso a Moodle. Nos pregunta de nuevo si estamos seguros y hacemos clic en aceptar. Aquí aparecerían toda la lista de cursos que tenemos dentro de nuestra aula virtual del centro. En mi caso solo tengo quinto B, Matemáticas, Aula Planeta. Voy a añadir este recurso junto a la secuencia didáctica. Entonces, para ello tendré que elegir este tema de Moodle, esta sección. Hago clic en añadir actividad y ya estaría. Ahora, si vuelvo a mi aula virtual y actualizo la página, aparece este interactivo debajo. Sin embargo, no aparece la propuesta didáctica. ¿Hay alguna duda por el chat de momento? Por ahora está tranquilo. Fenomenal. ¿Qué más tenemos? Aparte de actividades, aparte de propuestas, en este caso estaba el desafío, pero Lengua, por ejemplo, tiene las interferencias, que es otra propuesta diferente para trabajar toda una unidad. Matemáticas también tiene una propuesta global para trabajar en varias sesiones, que son las matemáticas aplicadas y así. Además, tenemos enlaces a vídeos. No solo es el vídeo, aunque si lo juntáramos al aula virtual sí que se añade es el vídeo únicamente, sino que el vídeo viene acompañado de una ficha para el alumno, una propuesta didáctica para después del visionado, hay veces que es para después, otras veces antes y después o durante, etc. Y además en esta propuesta aparecen una serie de enlaces a otras páginas, en este caso la biblioteca virtual Miguel de Cervantes. El origen del futuro reino castellano se remonta al año 800, fecha en la que aparece la primera mención. Bien. Igual, si quisiera añadir este recurso a mi aula virtual, hago clic en estos 3 puntos laterales y añadir el recurso a Moodle. Elijo el tema o sección donde quiera añadirlo, en este caso voy a utilizar este, y lo agrego. Si queréis conocer más en profundidad lo que contienen las secuencias didácticas, os invitamos a que veáis algún webinar de descubrimiento de Aula Planeta en Madrid 5E, en donde se ve con más detalle la tipología de recursos. Ahora lo que voy a hacer es, voy a pasar al otro tipo de unidad dentro de Aula Planeta, el cuaderno del alumno. Refrescamos por aquí para ver que se ha añadido correctamente. Y voy a agregar un cuaderno del aprendizaje. En este caso lo voy a hacer desde este botón de añadir actividad recurso, pero podría hacerlo desde el bloque de Aula Planeta. Como habéis visto, también aparece con su descripción dentro de la interfaz de Moodle. En este caso vamos a añadir de quinto de primaria la asignatura de inglés, o bueno, de Natural Science, por ejemplo, el tema de la luz. Al elegir el tema, dentro del nombre de la actividad, también se pone de manera automática el que corresponda. Vamos a guardar los cambios y regresamos al curso. Y entramos en este cuaderno del aprendizaje. El cuaderno del aprendizaje es lo que más se asemeja al libro digital, como ya he explicado antes. Aquí tenemos una serie de secciones y subsecciones en donde se organiza todo el contenido curricular pues ya no a nivel solo de definiciones y demás, sino de ejercicios prácticos. Estos ejercicios también los tenéis en el cuaderno, en la secuencia didáctica, pero no todo lo que está en la secuencia didáctica está dentro de este cuaderno del aprendizaje. Aquí se han recogido
algunas cosas concretas para que el alumno trabaje de manera independiente. Y lo que el alumno hace en este cuaderno del aprendizaje se queda aquí. ¿Esto qué quiere decir? Que si un alumno hace aquí una actividad 17 veces y las 17 le sale regular, eso no se va a reflejar en el libro de calificaciones de Moodle. Al final, este cuaderno del aprendizaje se trata de un entorno en el que el alumno, de manera independiente, puede complementar la formación del libro de texto, o si es que tiene, y puede trabajar los contenidos. Tiene acceso a otras propuestas, otras definiciones y otra perspectiva de las diferentes materias y de sus diferentes contenidos. ¿Cuál es la ventaja que ofrece este cuaderno del aprendizaje respecto a lo mejor un libro de texto u otros libros digitales? Ya no solo que se pueda imprimir o descargar en el ordenador, incluyendo las funcionalidades, es decir, si se lo descarga un alumno, tiene acceso a las actividades para practicar, por ejemplo esta, sino que además este cuaderno del aprendizaje es modificable. No voy a explicar ahora mismo cómo se realizan estas modificaciones. ¿Por qué? Porque pasado mañana, día jueves, tendremos un webinar explicando específicamente las posibilidades que permite la modificación de este cuaderno del aprendizaje. Entonces, de momento vamos a quedarnos con que se puede modificar y ya el jueves las veremos, todas estas posibilidades. Pero bueno, al final las modificaciones son útiles si tenemos alguna adaptación curricular y queremos pues asignar a un alumno o a un grupo de alumnos una versión modificada del temario que esté adaptado a ellos y a ellas. Como ya he dicho, todas las actividades que están recogidas en este cuaderno del aprendizaje no se integran en Moodle. Las que sí se integran son las que están sacadas de la secuencia didáctica, que son las mismas que las que han sido sacadas de recursos. Es decir, comparten el mismo origen. Para ir cerrando, vamos a ver el banco de contenidos. Es decir, todo lo que hemos visto hasta ahora es, en primer lugar hemos visto gestiones básicas del Moodle, como activar la edición, ocultar y desocultar, mover las secciones y los archivos dentro del aula virtual o borrarlos. Y luego hemos visto de qué manera podemos nutrir a nuestra aula virtual de contenidos y recursos. Estos contenidos y recursos eran de la dotación curricular que se ha hecho desde Consejería, pero además se ha incorporado en este bloque lateral, que hemos visto al principio y cómo se añadía el banco de contenidos de Aula Planeta. ¿Qué es el banco de contenidos de Aula Planeta? Es un entorno digital en donde se ha volcado todo el contenido enciclopédico del grupo y se ha puesto a disposición de profesores y alumnos para que lo trabajen en el aula. Profesores, ¿cómo lo pueden trabajar? Pues lo podéis trabajar desde a la hora de elaborar vuestros propios materiales, por ejemplo, o si encontráis algún recurso de vuestro agrado, lo podéis incluir dentro del aula virtual. Vamos a ver cómo se hace esto. Aquí tenemos un motor de búsqueda. En este motor de búsqueda podemos buscar a través de alguna palabra clave. París, por ejemplo. Aquí aparecerían ya una serie de resultados. En este caso, París como género de plantas. París, perdón. Si a mí me interesase rescatar este artículo o cualquier otro, tendría que copiar el enlace, ir a mi aula virtual y en la sección que yo quisiera, vamos a hacerla en esta última, añadir una URL. Aquí vemos que es el último recurso. Le damos a agregar. Le ponemos un título. Pegamos el enlace, la URL. Podemos poner una descripción o no. Guardamos y regresamos. De esta manera hemos rescatado este artículo dentro de nuestra aula virtual. Ya os digo, este motor de búsqueda es muy potente y tiene un montón de resultados, un montón de artículos y os lleva a diferentes secciones.
¿Cómo se organiza este banco de contenidos? Aparte del motor de búsqueda, que es como la opción más intuitiva, tenemos una serie de secciones o herramientas, o incluso apps, que también se les suele llamar, que muestran el contenido de una manera particular. Tenemos un banco multimedia, un museo virtual, un atlas, una parte de cartografía, una parte de artículos en profundidad desarrollados, un navegador de imágenes que relaciona unas imágenes con otras, la temapedia, que ahora vamos a verla brevemente, una cronología histórica, una parte del cuerpo humano para trabajarlo de manera visual, historia audiovisual de España, una biblioteca universal, un banco estadístico y una sala de audición que muestra pues, obras de los diferentes compositores más importantes a lo largo de la historia. ¿Por qué voy a destacar la temapedia para ir cerrando? Porque la temapedia recoge ya no solo contenidos agrupados en ramas de conocimientos por asignaturas, sino que recoge también contenidos de asignaturas de las que no se ha hecho contratación por parte de la consejería. ¿Esto qué quiere decir? Que antes hemos visto que teníamos ciencias, inglés, matemáticas, lengua, incluso francés en secundaria, pero aquí tenemos, por ejemplo, contenidos de no extracurriculares, son de educación plástica, de música, de dibujo técnico, también los hay de religión. En esta sección de expresión también están los de educación física. Luego, dentro de cada rama de conocimiento se organizan por temas, condición física y salud, ritmo y expresión, etc. Y cada tema, a su vez, contiene una serie de artículos y de contenidos. Por ejemplo, este de la danza. Aquí ya vemos la danza como forma de expresión con sus diferentes imágenes agrupadas. Además, todos los artículos siempre, perdonad que haga tanto scroll, que es un artículo muy extenso, tiene una serie de contenidos relacionados por si se está realizando alguna investigación sobre un tema en concreto, guiar al alumnado hacia otros contenidos relacionados con el primero. Entonces, he dicho que este banco de contenidos es útil para el docente para que haga sus propios materiales educativos, pero también es útil para el alumno, porque muchas veces al plantear una investigación, pues los alumnos no saben por dónde empezar a investigar. Van a Google y muchas veces acaban en el primer blog que encuentran, o en YouTube, y de YouTube pasan a ver a un vídeo de sus favoritos, pues de un youtuber que hayan visto la semana pasada, etcétera, y acaban distrayéndose del objetivo principal. O acaban viendo muchas veces publicidad agresiva o indeseada. Y desde este banco de contenidos de Aula Planeta se evita un poco todo eso, esas distracciones, esos sitios con información no veraz, etcétera. Entonces tiene esta doble propuesta, tanto para el docente que haga sus materiales como para que el alumno investigue. Ya para ir cerrando, perdonadme un segundito. Ahí está. Ya para ir cerrando, ver que la aportación de Aula Planeta en el aula virtual es recursos y contenidos para que los alumnos los hagan dentro del aula virtual y para que el profesorado los plantee tanto desde clase como desde el aula virtual. Tenemos recursos independientes y tenemos secuencias didácticas, tanto del profesor con sus planteamientos y guías didácticas, como esos libros digitales o cuadernos del aprendizaje del alumno, que a su vez contienen vídeos y actividades. Y luego, por otro lado, la propuesta o la aportación extracurricular del banco de contenidos. No sé si, compañeros, hay alguna duda por el chat hasta el momento. No, no hay. Fenomenal. Pues ya para cerrar del todo, recordaros que tenemos nuestro canal de YouTube donde se van subiendo los webinars, tanto los anteriores como los futuros, se irán subiendo poco a poco. Recordaros que tenéis esta ayuda contextualizada ya no solo en los bloques, sino en un índice de Google Sites que os habrá pasado alguna de mis compañeras. Luego, volver a recordaros que tenéis a vuestra disposición un grupo de Telegram de Aula Planeta en Madrid 5E, en donde ya casi 200 profesores y profesoras de la Comunidad de Madrid van preguntando dudas, aportando sugerencias, etcétera. Y nada, recordaros que tenemos nuestras redes sociales activas en donde se van haciendo publicaciones de forma habitual. Ya para cerrar del todo,
poneros aquí nuestro correo de contacto por si tenéis cualquier duda, si queréis contactar con nosotros de forma directa para realizar algún tipo de formación y demás. Y un pequeño formulario para que nos ayudéis a mejorar este proyecto que consideramos que es de utilidad. Hay muchos profesores con los que estamos en contacto que nos dicen lo mismo, que les está viendo muy bien y que queremos darle un pequeño empujón a mejorarlo siempre todo lo posible. Pues si no hay ninguna duda hasta aquí, yo creo que ya podremos cerrar el directo. Y nada, despedirnos. Recordamos que el pasado mañana, jueves 22 de octubre, tenemos un webinar de cómo editar el cuaderno de aprendizaje, ese libro digital para el alumno. David, me preguntan justo que cómo pueden unirse a Telegram y nada, contestar que voy a volver a enviar el enlace para poder unirse al canal de Telegram. Simplemente tendrán que pinchar sobre el enlace que he pasado y se unirán. Eso es. De todos modos, si estáis desde el móvil y no tenéis el Telegram web, desde el propio buscador de Telegram ponéis Aula Planeta en Madrid 5E y os aparece el grupo de Telegram en el buscador. Es decir, la lupita que hay arriba, hay una lupa arriba a la derecha en la interfaz de Telegram, ahí ponéis Aula Planeta en Madrid 5E y os aparece directamente el grupo y la opción de uniros a él. Pues nada, daros de nuevo las gracias a quienes hayáis estado viendo este webinar y despedirme hasta el próximo día. Muchas gracias y nos vemos el jueves. Gracias.